Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era costumbre el sábado, se colocó en pie para proclamar la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde decía: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para darle la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo, lo devolvió al que lo ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él se puso a decir: hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de la gracia que salían de los labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 16 al 30. El maestro presenta en Nazaret un programa de salvación, su proyecto, su trabajo, su misión, su programa de gobierno. Allí tiene la particularidad de que no excluye a ninguna persona y relaciona la Biblia y la palabra con la vida. Hoy se cumple esta escritura. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 31 de agosto, año 2020. Presenta Jesús de Nazaret su programa de gobierno, presenta el proyecto que va a realizar dentro de la comunidad. Tiene varias connotaciones y la más grande de todas es que lo presenta allí donde se había criado, en el mismo pueblo donde le podrán decir: nadie es profeta en su pueblo, en su tierra, donde lo podrán criticar y donde podrán decir: este no es el hijo de José. Y lo dijeron. Y no dirán, sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, o haz también aquí en la tierra lo que hemos oído, lo que has hecho en Cafarnaún. Y les aseguró que ningún profeta lo miran bien en su propia tierra. Allí va Jesús de Nazaret y presenta su programa de salvación, su programa de vida para la sociedad. Un programa que llama mucho la atención y que a la vez crea mucha discusión en la sociedad. Un programa que es muy amplio, es universal, tiene caridad, contempla la justicia, se basa en la misericordia con todas las personas. Un programa que está haciendo mucha falta en cualquier gobierno y en cualquier sociedad de la historia hasta el momento, donde no se excluyan a las personas, donde no hayan esos privilegios, donde las personas son bien tratadas por su apellido, por su estrato social, por sus relaciones familiares. Aquí no. Tiene la particularidad de que no excluye a nadie. Anuncia la libertad a los ciegos, la libertad a los oprimidos, año de gracia del Señor, anunciarle a los pobres el Evangelio y sanar enfermos, curar personas. Todos tienen posibilidades. Tiene una connotación bien interesante. Es que relaciona la palabra de Dios con la vida. Y cuando se trata de relacionar la palabra de Dios con la vida, el asunto se pone más apretado. La situación se complica más porque a las personas no les gusta que les hagan ese tipo de comparaciones. Decirle a una persona: usted que habla tanto de las cosas de Dios y cómo habla de mal de los demás, no le queda muy bien hacer eso. A usted que le gusta tanto rezar y las cosas religiosas y le encanta todo eso, y cómo es de chismosa como persona y cómo juzga, no le gusta eso. Parece que la cosa no tuviera nada que ver con eso.
Entonces cuando Jesús comienza a hablar de pobres, de eso, y dice, este no es el hijo de José, sus hermanos no son tales, y luego no, este no es una persona de baja estrato social como nos viene a dar clase a nosotros aquí de palabra de Dios. También Jesús plantea otro tema controversial en su programa de salvación. Es el programa de superar las líneas de la raza que no se han superado actualmente en la sociedad. Seguimos viviendo en una sociedad donde existe el racismo, la xenofobia, la persecución, el odio contra las otras personas o por su raza, por su cultura, por su ubicación geográfica. Entonces Jesús como que plantea, hay que superar las líneas de la raza, hay que superar esas divisiones que hay entre naciones, entre personas, entre grupos, entre movimientos, entre negros, entre blancos. Hay que superar esas líneas. Entonces les cuenta a los judíos dos historias, la historia de Elías y la historia de Eliseo. Y las dos historias como que critican y hacen como que la gente poner a pensar, se llenan de ira cuando les hace caer en cuenta que Elías fue enviado a la viuda de Sarepta y Eliseo fue enviado a ocuparse del extranjero de Siria. Y cuenta las dos historias que están en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, que es la historia de Elías, o en el segundo libro de los Reyes, capítulo quinto, que es la historia de Eliseo. Entonces, ¿cómo restablecer los derechos de los pobres, acoger a los excluidos y reintegrarlos a una sociedad donde todas las personas sean respetadas porque son personas? No porque tengan un dinero, un capital, no porque gocen de una fama social, sino porque son personas. Y ahí la cosa se complicó en el programa de gobierno de Jesús de Nazaret, y habla en ese programa de gobierno cómo lograr a reintegrar esa sociedad con el jubileo. El jubileo va a ser una palabra clave en el gobierno de Jesús de Nazaret. Y digo yo que el jubileo es clave porque en el jubileo se planteó en la Santa Biblia para perdonar las deudas a los demás, para rescatar a las personas que se habían tomado como esclavos, por ejemplo. Realizar un año de jubileo cada 7 años era bastante complicado. Obligaba a todas las personas a también a perdonar las deudas, a rescatar a los demás, a practicar la caridad, a ser justos y correctos. Entonces se decidió, después del exilio, según la Santa Biblia, cada 50 años el jubileo. Y el objetivo es eso, lo que quiere Jesús de Nazaret en su trabajo como Hijo de Dios y como Salvador del mundo. El objetivo es restablecer los derechos de los pobres, acoger a los excluidos y reintegrar la comunidad a la convivencia social. Lograr una comunidad donde todas las personas sean respetadas. El Papa Emérito Benedicto XVI, un 27 de enero del año 2013, hablando en su homilía sobre este programa de Jesús de Nazaret, comentaba que Orígenes, y hablando de Orígenes, de teólogo y padre de la Iglesia, del año 185, dice el Papa que no es casualidad, decía Orígenes. Eso no es como casual, como tan raro que este señor llegó aquí a la sinagoga, lo saludaron muy amables, muy queridos, bienvenido, usted se llama Jesús de Nazaret, tome este librito y léanos algo. Orígenes se le ocurrió pensar que eso no es casualidad, que él abriera ese rollo del profeta Isaías y encontrara exactamente el capítulo de la lectura que profetizaba sobre él, sino que también eso es obra de la providencia de Dios. Cómo la providencia y la gracia de Dios permite que se abran espacios en la vida de las personas, en la vida de su Hijo Jesús, y cómo cae también la presencia de Jesús en medio del mundo judío. Jesús, entonces, terminada la lectura, dice, hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. San Cirilo de Alejandría, que es obispo y doctor de la Iglesia, y que fue elegido para ocupar la sede de Alejandría en Egipto y trabajó para mantener la integridad de la Iglesia Católica. También participó en el concilio de Éfeso y defendió los dogmas de la unidad de la persona de Cristo y la divina maternidad de la Virgen María. Este San Cirilo de Alejandría afirma que, situado en esta misma línea,
del creyente por un sentido radical de Jesús, la salvación que viene de Dios, el cumplimiento de la redención, nos remite a todo lo que significa la salvación que viene del Señor. Y la salvación viene de Dios y la salvación es universal y está programada para todos. No es para una sola persona. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. San Juan Pablo II aprovechó muy bien esa palabrita, ese encabezado inicial, lo aprovecha mucho San Juan Pablo II y en una exhortación apostólica posinodal que salió al público un 30 de diciembre del año 1988 y se llama la Christi Fideles Laici, para los fieles laicos. Y el Papa San Juan Pablo II presentaba allí como ese primer renglón en el discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret y la novedad de lo que significa un bautizado en la Iglesia Católica. Como decirle a una persona bautizada, tú eres un bautizado y el Espíritu de Dios está sobre ti y te envía a hacer esto y esto allí, a darle buen ejemplo a los demás, a ser una persona cumplidora, caritativa, misericordiosa. De esa manera el Papa dice que el Concilio Vaticano II presenta como la novedad de un bautizado en el Espíritu Santo, consagrado, y unge al bautizado y como que le imprime un sello, decía San Juan Pablo II, y lo constituye en templo, es decir, le llena, le da la presencia de Dios y de conformidad con Cristo y lo envía a esa gran misión. Con esa unción espiritual, el Espíritu del Señor está sobre mí. La misión de Cristo, sacerdote, profeta, maestro o rey. Las tres misiones del Señor, sacerdote, profeta y rey, y los laicos participan de ese oficio sacerdotal que Jesús ha ofrecido en la cruz. ¿Cómo se aprovecha tanto el gobierno de Jesús de Nazaret y cómo pedirle a Dios esa gracia que el gobernar a los demás sea un gobierno siempre pensando en la sociedad, respetando el concepto de persona, viviendo según la justicia y la caridad, practicando la misericordia de los demás, pensando en hacer tanto el bien a los demás? Ese es el famoso discurso del Señor tomado del libro del profeta Isaías para presentar una manera muy práctica de gobernar, de ayudarle a los demás, de servirle a una sociedad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Jesús, el Rey, aleluya, aleluya, Jesús.